allá de los 10 minutos. Más allá de los 10 minutos después del paro cardíaco, donde la eficacia, tanto de la desfibrilación inmediata, que sirve mucho en la fase eléctrica, el RCCP seguido de desfibrilación, que nos beneficia en la fase circulatoria, y el uso de vasoconstrictores disminuye rápidamente y la sobrevida parece baja. En esta fase, los esfuerzos están orientados al tratamiento centrado en el metabolismo, principalmente mediante la hipotermia, que ha demostrado reducir la apoptosis acelerada inducida por reperfusión del cardiomiocito en modelos celulares. Esta condición, pues, cabe recalcar que es difícil de obtener en nuestro medio y mucho menos en la atención prehospitalaria, porque pues, hay varios factores que influyen en esta apoptosis acelerada durante la reperfusión, como lo es el estrés oxidativo, la liberación de citocromo C, la translocación de bacterias gram negativas en la mucosa intestinal, alteraciones inmunológicas similares al estado de sepsis y alteraciones del sodio y demás factores proinflamatorios, que hoy día pues son objeto de estudio para modularlos durante esta fase de la reanimación. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, en el impacto del RCCP y la desfibrilación, la efectividad de la técnica clásica de compresiones se basa en la capacidad demostrada de generar un flujo circulatorio que permita algún grado de perfusión miocárdica y cerebral que no superen, pues estas no superan el 25% del gasto cardíaco previo al paro cardiorrespiratorio, lo cual, si bien no impide el metabolismo anaeróbico, consigue generar una presión de perfusión coronaria mínima para permitir el retorno a la circulación espontánea si se logra la aplicación de otras medidas como la desfibrilación o las correcciones y, pues en simultáneo, la corrección de causas potencialmente reversibles, si es el caso. Cuanto más se retarden estas otras maniobras, como vemos en la gráfica, disminuye sustancialmente la efectividad de las maniobras y, por consiguiente, la sobrevida del paciente. Y entonces, la conclusión de esta gráfica, ¿cuál es? No es importante solamente iniciar precozmente la reanimación, sino también conseguirlo más rápidamente la circulación espontánea mediante la desfibrilación y otras medidas. Bueno, ya cuando logramos monitorizar el paciente, vamos a encontrarnos los siguientes ritmos de paro. En el contexto de los desfibrilables, vamos a tener la fibrilación ventricular, que es el más frecuente en paro extrahospitalario, y la taquicardia ventricular sin pulso. Y en el contexto de los no desfibrilables, vamos a encontrar una actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica y la distolia. En cuanto a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, vamos a encontrar eléctricamente como la taquicardia ventricular como complejos QRS anchos en el monitor y puede ser esta monomórfica y polimórfica, y la fibrilación ventricular como un ritmo caótico, desorganizado, sin complejos definidos y con frecuencia no identificable con sensibilidad en el monitor. Aunque estos son ritmos eléctricos de morfología diferente, en el paciente en paro comparten casi todas las indicaciones. Estos ritmos son encontrados en la gran mayoría de los pacientes víctimas de muerte súbita, de un 70-90%, quienes a su vez tienen como sustrato principal la enfermedad cardíaca isquémica en todo su espectro. Acá ponemos un diferencial, específicamente un ritmo periparo, de esos dos ritmos que pueden confundirse en el monitor. Es la taquicardia ventricular polimórfica, que frecuentemente tiene como sustrato alteraciones que prolongan el intervalo QT. Esta responde especialmente a intoxicaciones o interacciones farmacológicas y situaciones que generan hipomagnesemia, como la desnutrición, el alcoholismo o enfermedades crónicas. Ya yéndonos hacia los ritmos no desfibrilables, vamos a tener la sistolia, que es un ritmo de paro es el ritmo de paro con menor posibilidad de retorno a la circulación espontánea, donde vamos a ver ya un miocardio con agotamiento de las reservas energéticas.
Para este ritmo, cuando lo encontremos, vamos a aplicar inicialmente un protocolo de línea isoeléctrica, el cual consta en 3 pasos. Primero, verificar conexiones. Segundo, cambiar la derivada del monitor. Y tercero, aumentar la amplitud. Después de verificados estos 3 pasos y sin ver un cambio significativo del trazado, vamos a confirmar una sistolia verdadera. Ya en el siguiente ritmo vamos a tener la actividad eléctrica sin pulso, que corresponde a cualquier ritmo diferente a la taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular y asistolia en el contexto de un paciente sin pulso. Se presenta sobre un sustrato fisiopatológico muy grave. Durante los minutos iniciales del paro se evidencian complejos QRS estrechos o levemente ensanchados con una frecuencia cardíaca normal o baja. El ritmo puede ser igual o muy parecido a un ritmo sinusal y a medida que la alteración avanza, los complejos se ensanchan y la frecuencia cardíaca disminuye progresivamente hacia la sistolia. Es muy importante en estos la intervención crítica tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en sospechar o identificar la alteración desencadenante y tratarla o corregirla lo más rápido posible, lo que conocemos pues como causas potencialmente reversibles, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces siempre estas causas reversibles nos las van a dividir entre las 5H y las 5T. Iniciando con las 5H tenemos la hipoxia, que puede ser por diferentes causas, ya sea asma, EPOC, una neumonía o alguna situación pues, de obstrucción por cuerpo extraño, la vía aérea o un ahogamiento. Es importante que acá se va a comprometer el intercambio alveolar de oxígeno y deben ser pues sospechadas inmediatamente. En este contexto nos obliga pues a pensar que es un paro respiratorio como evento primario y que luego de esto pues nos dio el paro cardíaco. Acá prima pues la ventilación, lograr una intubación orotraqueal o la inserción pues de una máscara laríngea, lo que es pues fundamental para el paciente, recuperar la oxigenación lo más rápido posible. En cuanto a la hipovolemia, acá hablamos de situaciones de hipovolemia que no sean por causa hemorrágica, ya sea generadas por pérdidas de líquidos o electrolitos, o especialmente también pérdidas gastrointestinales, alguna diuresis osmótica o por formación de terceros espacios como una pancreatitis, peritonitis, una sepsis, etcétera. La intervención específica en ese contexto va a ser la administración pues, de soluciones isotónicas durante la reanimación, considerando también otras situaciones coexistentes, como sería la hipocalemia y la acidosis. En la otra H tenemos los H más, que, pues, que significa una acidosis. Acá la sospecha de esta situación se fundamenta en que hay una alteración del estado ácido-base del paciente antes del paro, como lo sería una acidosis metabólica. Es obvio pues que un paciente cuando está en paro va a tener una acidosis metabólica respiratoria pero debemos pensar pues en patologías previas como una cetoacidosis, una sepsis, el shock séptico, un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada o agudizada y también algunas intoxicaciones. Dentro de la hipocalemia tenemos que también se puede dar por pérdidas gastrointestinales altas y osmóticas. Esto va a constituir pues la fuente pues, de una sospecha de una alteración electrolítica y también pues tampoco debemos despreciar el uso de diuréticos de asa o tiacídicos. También puede coexistir junto con la hipocalemia la hipomagnesemia, entonces siempre se debe tratar de reponer de manera simultánea tanto el potasio como el magnesio en ese contexto. Para la hipercalemia, generalmente también pues, se puede dar por una enfermedad renal crónica y puede coexistir con una acidosis metabólica, por lo tanto se deben hacer correcciones simultáneas de las dos alteraciones. Y en cuanto a la hipotermia, pues acá en Medellín, en la ciudad, pues suele ser poco común. Sin embargo, si se nos presenta pues un paciente de estos, se debe iniciar el recalentamiento y definir pues una posible reanimación prolongada. En cuanto a la 5T, tenemos el taponamiento cardíaco, que este suele ser más como en contexto de trauma penetrante, el neumotórax de atención, pues ojalá reconocerlo antes de que el paciente entre en paro,
y realizar pues la descompresión y posterior la inserción de un tubo tórax. Tenemos también el tromboembolismo pulmonar, los tóxicos. En el contexto de tóxicos es muy importante pues si se logra definir pues la causa y aplicar el antídoto específico. Y ya en cuanto a la trombosis coronaria, generalmente este va a estar causado por una enfermedad coronaria isquémica que esta va a desencadenar pues las arritmias que hemos hablado. Entonces también se debe tener en cuenta e intervenir tempranamente. Ahora hablando un poco de como la diferencia entre qué es un RCP básico o qué es un RCP avanzado, debemos saber que el RCP básico son medidas que usamos como lo es el reconocimiento del paro, la activación del sistema de emergencias que en nuestra ciudad es el CRUE, llamando al 123, pues o si es en el contexto pues intrahospitalario ya sería el código azul, pero bueno. El despeje de la vía aérea, inicialmente con la maniobra frente mentón y observar pues, la vía aérea si hay algún objeto extraño obstruyendo y iniciar de manera temprana las compresiones. Y si nos encontramos en una zona cardioprotegida, el uso temprano del DEA también. Y en cuanto al RCP avanzado, pues la diferencia es que acá se puede usar pues, el desfibrilador convencional, que es el que encontramos generalmente pues, en las clínicas o en las ambulancias medicalizadas. También está tener un acceso vascular para iniciar los medicamentos y también el manejo avanzado de la vía aérea, como la intubación orotraqueal. Bueno, entonces para el RCP y para los pacientes pues en paro se tienen las cadenas de supervivencia que tienen pues como una regla general, sin importar el paciente en dónde se encuentre y sin la necesidad de ningún dispositivo médico pues como avanzado, nada, simplemente con el conocimiento se puede intervenir e iniciar una reanimación. Entonces, la secuencia que se nos indica es inicialmente verificar el estado de conciencia del paciente. Entonces, si encontramos un paciente que no respira, no responde, no tiene pulso, está en apnea o tiene un equivalente a apnea, como sería el gasping. El segundo paso es solicitar ayuda, siempre pues activando el 123 o la activación pues del equipo de RCP del código azul. Y como tercer paso, dar pues el inicio de las compresiones inmediatamente de una forma efectiva y a partir pues del momento que se identifica. Entonces, en cuanto a la cadena extrahospitalaria, tenemos que pues obviamente pues antes de activar pues el sistema de emergencias, uno ya identificó al paciente, luego se inicia el RCP de calidad, se aplica la desfibrilación, se realiza pues la reanimación avanzada, el traslado del paciente, se da los cuidados postparo y la rehabilitación del paciente. Listo, entonces, si el paro es no presenciado y existen pues las personas de la comunidad, como los llamamos los legos, ellos deben iniciar pues las maniobras de reanimación una vez identifiquen el paro y hasta que encuentren o hasta que traigan el día disponible o hasta que llegue pues una ambulancia solicitada. Debemos saber que si en ese momento, en ese contexto extrahospitalario, no se garantiza pues bioseguridad, no se debe dar pues la respiración boca a boca, simplemente lo que prima, como ya lo explicamos inicialmente, lo que necesitamos en estos pacientes es garantizarles un gasto cardíaco, así sea mínimo, pero es muy conveniente pues para ellos. Entonces, solo compresiones de una manera adecuada y con la frecuencia adecuada, pues que ya más adelante lo vamos a explicar. Y si el paro es presenciado, en ese momento, pues también como estamos en contexto extrahospitalario, se deben iniciar las maniobras de reanimación, las compresiones, hasta que llegue pues el DEA o hasta que el paciente pues sea asistido por el personal de atención prehospitalaria. Listo, ya en la cadena intrahospitalaria iniciamos igualmente con la prevención y reconocimiento temprano del paro y la activación que en este caso corresponde al código azul.
Vamos a tener igualmente los dos contextos. Si el paro no es presenciado, el equipo de reanimación debe realizar compresiones y ventilaciones en una relación de 32 por 2 minutos o hasta lograr 5 ciclos e inmediatamente identificar el ritmo de paro. Si el paro es presenciado, el equipo de reanimación está disponible, se debe identificar el ritmo inmediatamente y descargar si se trata de un ritmo desfibrilable de los que vimos anteriormente. Este es el escenario en donde la adecuada monitorización de un paciente con una situación clínica potencialmente grave permite anticiparse y estar preparado en el momento oportuno para iniciar la reanimación. Este grupo de pacientes tiene una muy buena posibilidad de retorno a la circulación espontánea con función neurológica intacta, especialmente en los casos de ritmos desfibrilables y que reciben desfibrilación temprana, como vimos ahorita en la fase eléctrica. Ese es el intervalo que representa la mayor posibilidad de éxito para la terapia eléctrica. Es muy posible que los pacientes que presentan actividad eléctrica sin pulso y asistolia obtengan beneficio en este contexto siempre y cuando simultáneamente se esté tratando la causa potencialmente reversible. E igualmente tenemos los cuidados posparo y la rehabilitación que se añadió en la última actualización. Bueno, entonces es importante también estar enterados de cómo se conforma el equipo y se distribuyen las funciones en un código azul intrahospitalario. Debemos tener en cuenta que estos roles se determinan con anticipación y se conforman de manera diferente dependiendo de cada hospital y los recursos con los que cuente. Pero en términos generales vamos a tener como pilar el líder coordinador que solamente va a coordinar, ordena medicamentos, vigila e interpreta monitores, asesora y constata que todos cumplan su función, supervisa el masaje si no hay una profundidad adecuada o un ritmo adecuado, lo corrige, revisa la permeabilidad del acceso venoso y toma la decisión de continuar o detener las maniobras de reanimación. Como segundo actor tenemos el asistente de la vía aérea, generalmente es el más hábil en el manejo de la vía aérea. Lo más importante durante una reanimación no es la utilización de un dispositivo de vía aérea avanzada, sino lograr una vía aérea permeable y sostenerla garantizando una adecuada ventilación verificada por la saturación o en caso de estar en intubación orotraqueal mediante capnografía. Esta persona se va a encargar de mantener permeable la vía y garantizar un aporte de oxígeno cercano o superior al 92%. Cuando no se logra brindar una adecuada ventilación, se deben descartar las siguientes situaciones: el desplazamiento de los dispositivos de la vía aérea, la obstrucción de los mismos, el neumotórax y la falla de los equipos, donde utilizamos la mnemotecnia DON para recordar cada una de las causas específicas en el caso de los pacientes intubados. Como tercer actor vamos a tener asistente de masaje y circulación, que ese es en el rol que participamos muchos de los estudiantes y se encarga de iniciar el masaje de calidad y debe ser relevado. Esto es súper importante, debe ser relevado cada 2 minutos o después de 5 ciclos, porque después de esto se desgastan o se pierde la calidad de las compresiones y no se da una adecuada reanimación. Quien lo releve va a ser el encargado de aplicar las palas y realizar la descarga cuando el líder lo indique. Y se reinicia el masaje repitiéndose el ciclo cuantas veces determine el líder. Luego, como cuarto actor, vamos a tener el asistente de medicamentos, que es el encargado de obtener y mantener los accesos venosos permeables, administrar medicamentos y líquidos y verificar el tiempo que transcurre desde la última dosis y número de dosis, y lo informa al auxiliar de historia clínica. Vamos a tener un quinto actor que es el asistente circulante, que va a estar atento a todas las instrucciones del líder. Es el que consigue el desfibrilador, el que retira la ropa, los accesorios del paciente y verifica las conexiones. Y por último, el auxiliar de historia clínica, que va a estar ahí presente llevando un registro secuencial de toda la reanimación, describiendo detalladamente las actividades, las horas, los medicamentos, las dosis, las complicaciones. Esto para tener un registro y para tener un soporte legal de la
Bueno, entonces ahora hablando del RCP de calidad, debemos tener en cuenta que se debe garantizar que la profundidad de las compresiones que estemos dando debe ser de al menos 5 centímetros, se debe permitir la reexpansión completa del tórax, debe ser una frecuencia entre 100 a 120 por minuto, debemos minimizar las interrupciones. La persona que esté realizando las compresiones se debe enfocar únicamente en eso, estar concentrado en eso, no mirar nada más, no pensar en nada más, simplemente enfocado en las compresiones sin interrupción. También se debe evitar la ventilación excesiva y, como ya lo dijimos ahora, cambiar el reanimador cada 2 minutos o antes, pues si éste manifiesta pues que está fatigado. Debemos saber pues que el manejo de la vía aérea en estos pacientes en paro es de suma importancia, pero no son la primera prioridad pues en la mayoría de los casos de los adultos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los paros ocurren en condiciones pues, de oxigenación sistémica normal. Por lo tanto, el problema pues, de estos pacientes es que ese volumen que está bien oxigenado no está circulando. Entonces, por eso nos interesa tanto que estas compresiones sean de calidad y tempranas. Bueno, antes de ir pues como al algoritmo, les vamos a mostrar pues como los equipos que se suelen usar en una reanimación. Entonces iniciamos con el desfibrilador externo automático. Este pues puede ser usado, pues se dice que puede ser usado por cualquier persona porque tiene pues indicadores tanto visuales como auditivos. Este consta pues de una región en donde se van a, pues una vez uno lo saca pues del empaque que generalmente viene pues como en un bolso, los parches vienen en un empaque que simplemente pues se destapa, se conecta en este puerto. Hay un indicador pues luminoso que nos dice, pues nos indica cuando ya quedaron conectados los parches. Está el botón de encendido. Tenemos pues la pantalla que pues hay en algunos de que no hay pantalla, pero pues no es como tan necesario. Pues donde podríamos ver el ritmo y el tercer botón es el de descarga. También está un altavoz que nos va a decir si se va a administrar la descarga o no. En el caso de pues cuando no se administre la descarga, se le va a indicar a la persona que continúe con el ciclo pues, de compresiones. Encontramos también el desfibrilador pues convencional. Este pues en especial de la imagen también pues hay uno en la universidad y en los servicios pues en general de hospitalización. Siempre que vayan a una rotación, miren el carro de paro, miren el monitor para que empiecen a reconocer pues los que están en semestre pues más abajo, para que empiecen a reconocer pues las partes de este. Consta entonces en esta región tenemos que puede estar acá ubicado, pues esta perilla la ubicamos ya sea en manual, que manual significa que vamos a aplicar la desfibrilación con las palas, son estas que tenemos acá. Monitor, cuando ubicamos las palas únicamente va a monitorizar el ritmo del paciente. Si en ese momento en que lo tenemos en monitor queremos administrar una descarga, no va a ser posible porque solamente está monitorizando. Tenemos el marcapasos que también se puede emplear cuando cambiamos las palas y ponemos unos parches para poner pues un marcapasos transcutáneo y este también puede cumplir la función de un desfibrilador externo automático cuando le tenemos ubicadas los parches. Eh, es muy bueno pues que conozcan el equipo porque esta perilla que vemos acá pues esta es como una rosca, uno la gira y ya ahí puede desacoplar las palas. No salen pues ahí inmediatamente, sino que se debe girar pues esa, esa rosca pues. Listo, tenemos acá el selector de energía en donde sabemos que cuando es un desfibrilador bifásico vamos a administrar una energía de 200 joules o monofásico 360. Como segunda instancia, pues ya cuando lo tenemos acá en desfibrilador manual, vamos a cargar y se administra la descarga, pues si estamos en el contexto de un ritmo de paro desfibrilable.
Bueno, como dispositivos de vía aérea, primero debemos saber que se debe realizar la maniobra frente-motor para alinear pues, la vía aérea. Esta que les mostramos acá es la cánula de Gödel, viene en diferente tamaño. Esta pues se la podemos medir al paciente. ¿De qué manera? Eh, Se va a medir. Esta región se ubica en la comisura labial y esta otra punta va hacia el lóbulo de la oreja, ¿cierto? Ahí obtendríamos pues la medida para el paciente. Pues y viene pues de diferentes tamaños, ¿cierto? Listo. Tenemos la máscara laríngea en donde pues está el tubo. Esta región, acá se va a conectar una jeringa para inflar el balón y acá se acoplaría pues el BBM. También viene de diferentes tamaños, pues según el paciente. Hay pues unas tablas, pero no vamos a hablar de eso pues para las medidas. Listo. Y para también el manejo de vía aérea avanzada tenemos el laringoscopio y el tubo pues orotraqueal. El laringoscopio pues cuenta con el mango, acá pues tiene una fuente de luz para nosotros pues poder visualizar las, eh, las cuerdas vocales. También saber pues que existen dos tipos de valvas, las Mack y la Miller, y ya en cuanto al tubo orotraqueal, pues también se cuenta con diferentes medidas según el paciente. También tenemos acá para conectar la jeringa y llenar el balón, pues esto pues cabe aclarar que se llena pues es con aire y la conexión pues donde vamos a acoplar el BBM. Bueno, entonces ya ahora queremos hacer pues como un resumen de manera pues como práctica para pues como resumir y acoplar todos estos términos y pues todo lo que les hemos hablado pues en este rato. Listo. No vamos a profundizar mucho pues con las dosis eléctricas y las dosis de los medicamentos, ya eso corresponde más a una charla de RCCP avanzado, pero para que tengamos como un orden lógico de cómo se llevan cómo se abordan estos escenarios en los diferentes contextos. Entonces, yéndonos estamos en el contexto de un paro, vamos a iniciar el RCCP, dar oxígeno si tenemos cómo manejar la vía aérea, pero ya sabemos que las compresiones son la prioridad y conseguir simultáneamente un monitor. Entonces, yéndonos por el lado del algoritmo, donde tenemos ritmos desfibrilables, en este caso, pues ahí están las siglas de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Vamos a hacer una descarga. Vamos a iniciar compresiones, si se puede obtener un acceso intravenoso y vamos a verificar el ritmo. Miramos si el ritmo es desfibrilable, sí, realizamos otra descarga y ya vamos a hacer otro ciclo de RCCP junto con la administración de un vasopresor, que ya pues las dosis se verán en otra charla, y considerar pues si tenemos la posibilidad manejo de vía aérea avanzada con capnografía. Volvemos a evaluar el ritmo. Si este es desfibrilable, continuamos con una descarga, damos RCCP otro ciclo, miramos la administración de amiodarona o lidocaína y tratar causa reversible. Si en el caso de hacer la primera descarga, el ciclo, y analizamos el ritmo y no es desfibrilable, vamos a verificar signos de retorno a la circulación espontánea para dirigir nuestro paciente a, a cuidados postparo. Ya en la parte del algoritmo donde no nos encontramos un ritmo desfibrilable al inicio, bien sea una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, se recomienda la administración de epinefrina y la aplicación de un ciclo de reanimación junto con un acceso pues, intravenoso para administrarlo. Analizamos el ritmo. Después de esto, si no es desfibrilable, vamos a aplicar el ciclo y simultáneamente, identificando pues según el contexto clínico del paciente, vamos a tratar las causas potencialmente reversibles que ahorita abordamos. Y ya analizamos nuevamente el ritmo y
y si no es desfibrilable, volvemos a la parte del algoritmo a la que llegaba ahorita con los ritmos desfibrilables. Listo, eso era todo lo que les traíamos pues para esta tarde, para esta noche. Les queremos preguntar qué les pareció, si tienen alguna duda, alguna pregunta. También tenemos el apoyo de otros compañeros y creo que todavía sigue el doctor Rendón para que nos apoye si nosotros no les sabemos responder pues alguna cosa que nos quieran preguntar. Hola, buenas noches. No, para decir que muy buena la charla, o sea, todos estos conceptos básicos siempre los debemos tener claros, sea que estemos en semestres iniciales o en semestres avanzados, porque esto de cierta manera se vuelve en una práctica diaria cuando ya estamos en la clínica. Entonces es ir repasándolo mucho e ir interiorizándolo también con las charlas que ojalá se vengan pronto, como la que hablaba Andrés de ya de RCCP avanzado, por ejemplo, ya mucho más específico para tener en cuenta pues ya todas estas medidas especiales que hay que tener en cuenta al momento de RCP, pero excelente charla. Muchas gracias por tu intervención, Esteban. Buenas noches, Nati, sí, muy buena charla. Andrés también, muchísimas gracias. Ahí veo que está también el doctor Rendón acá en la reunión. No sé si él quiera añadir algo, decir algo con respecto a cómo es en la práctica. También veo que está Juliana, pues que ya es médica egresada, como cosas que quieran añadir ya de la práctica clínica como tal. Bueno, buenas noches, jóvenes. No, pues súper, muy bien, Nati, Andrés, muchas gracias. Yo pienso que la idea, pues, es lo que nos dijo Pedro en algún momento, ya para el otro semestre, de complementar esto, pues, con unos ejercicios en simulación clínica. ¿Y me están escuchando o no? Estoy hablando solo. Sí, sí, doctora, acá Sí, estamos. profe. Ah, bueno. No, ellos tienen obviamente una ventajita. La idea pues que todos más adelante van a ir viendo esto y reconociendo esto, pero la correlación fisiopatológica para los que están empezando es muy importante y es muy claro. Listo. Y sobre todo entender pues que el objetivo de reanimar un paciente es que un paciente que quede funcional, un paciente que quede independiente, que sea lo que era antes pues de hacer la parada cardiorrespiratoria. Entonces, por eso ponen en ese último eslabón desde el 2020, pues la recuperación, que eso es lo que queremos, que sean pacientes que queden muy bien. Y el término más apropiado es hablar de RCCP, reanimación cerebrocardiopulmonar, porque el órgano blanco de esa reanimación es el cerebro, que es el más sensible a esa hipoxia pues prolongada. Muchas gracias, Nati y Andrés, muy amables. Entonces, ojalá podamos complementar eso con la idea que tuvo Pedro de hacer Sí, ejercicios pues, en los laboratorios de simulación el otro semestre, que con tiempito sí los vamos a poder pues, reservar. doctor, muchísimas gracias. Súper bien. Gracias, profe. Bueno, entonces creo que no hay más intervenciones. Les agradecemos o alguien más quiere hablar. Bueno, les agradecemos pues a todos por la asistencia. Pues es muy importante para nosotros porque la preparamos con mucho gusto y pues siempre con ganas de transmitirle pues algunos conocimientos a los compañeros y no más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ah, bueno, Gracias. y les vamos a mandar la asistencia, ya se las paso por acá, listo. Yo se las mandé en aquel chat. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Listo, entonces nos despedimos. Listo, feliz noche. Muchas gracias.